Amigos, buen día, mi nombre es Billy y desde el pueblo de Aguascalientes en Machu Picchu les doy la bienvenida a un nuevo video. Son las 6 de la mañana y en estos momentos nos dirigimos hacia la ciudadela de Machu Picchu. Vamos a subir caminando, existen dos opciones, una es en bus y otra es caminando. Nosotros vamos a ir caminando. Para subir y bajar en bus, ida y vuelta tiene un costo de $12 para extranjeros. Pero nosotros los vamos a hacer a pie porque ahorro es progreso. Amigos, no sé si logran ver allá atrás donde se ve ese autobús. Desde ahí es donde parten los autobuses hacia la ciudadela de Machu Picchu. El recorrido dura aproximadamente 30 minutos caminando. Creo que dura una hora, poquito más de una hora. Recuerden que todo va a depender del paso y del ritmo que lleven al momento de que están subiendo pues a la montaña. Amigos, y luego de habernos sacado unas cuantas fotitos acá en el pueblo de Machu Picchu, porque no creo que podamos volver una vez terminemos el recorrido. Amigos, espero que me puedan escuchar. Pasamos un punto de control donde les van a revisar el pasaporte y les van a revisar la entrada hacia Machu Picchu si la tienen. Recuerden que para poder dejarlos pasar deben de tener su reserva ya hecha, porque acá en la entrada de la yacta no se venden tickets para poder entrar a Machu Picchu. Les voy a dejar en la caja, de descripción, les voy a dejar el link para que puedan hacer su reserva. Es muy importante que cuando vayan subiendo, cada cierto tiempo hagan una pequeña pausa para subir. Son muchos escalones. Tienen que traer mucha agua, suficiente agua para el trayecto. Según nos estaba comentando la persona que nos revisó la entrada de los pasaportes, si llevamos buen ritmo, podemos llegar a la yacta de Machu Picchu en 45 minutos. Pero eso va a depender mucho ya de su condición física. Si ustedes son unas personas que son atléticos, que van al gimnasio, que se ejercitan, pueda que les tome 45 o un poco menos. Pero si
no son de las personas que se ejercitan, pueden que les tome un poquito más de tiempo. Entonces el clima está bastante agradable, está un poco frío, pero según vamos subiendo, igual el frío no se siente tanto, a menos que nos detengamos un momento a descansar. Pausa informativa, llevamos poco más de 30 minutos ascendiendo. Es bastante pesado subir. Si ustedes pueden pagar los $12 para que les suba el autobús, mucho mejor. Estoy bastante cansado. Por si se preguntan cómo llegué desde Cusco hasta el pueblo de Aguascalientes en Machu Picchu, pues tomamos un autobús de Cusco que nos llevó hasta Ollantaytambo por 15 soles. De Ollantaytambo tomamos otro autobús hasta Santa María que nos cobró 30 soles. De Santa María tomamos un autobús a Santa Teresa que nos costó 15 soles. Y de Santa Teresa a Hidroeléctrica tomamos otro bus que, dividido entre 3, tocamos a 17 soles cada uno. Estoy bastante cansado, pero ya falta menos. Algo bueno es que a lo largo de todo el camino van a encontrar señalizaciones que les indican por dónde es el camino peatonal. El camino en el bus es en zigzag. El peatonal es recto, atravesando las montañas. En el camino también encontrarán otras personas que, al igual que nosotros, han decidido realizar la ruta caminando. Es bastante seguro, no tienen por qué preocuparse. Lo que sí es que traigan agua, no coman pesado antes de subir, porque la subida cuesta. Nos encontramos una persona que nos dice que estamos a 10 minutos ya de la entrada, pero 10 minutos caminando en escalones parecieran ser una eternidad. Unos momentos después. Amigos, llegamos, por fin llegamos. Finalmente hemos llegado. Teníamos entrada para las 7 de la mañana. Son casi las 8:30. Igual, si compras a las 7 de la mañana, tiene 3 horas más para poder acceder a la yacta. El circuito que vamos a hacer es el número 2, que es el más completo. Estoy sin aliento y después de aproximadamente poco más de una hora subiendo, ya por fin llegamos a la entrada de la yacta.
En la parte de afuera van a encontrar guías que le estarán ofreciendo tour guiados. Si se juntan en grupos les sale más económico. Yo no lo voy a tomar. Con un Wikipediazo fue suficiente. Como pueden ver hay mucha neblina, pero esperemos que se despeje un poco, que salga el sol y así podamos tener unas asombrosas vistas cerca de la ciudadela completa. No hay muchos turistas, apenas son las 8 de la mañana. Lo recomendable es venir en horas tempranas de la mañana, así hay menos personas. Recuerden que si tienen ticket de las 7 de la mañana, tienen hasta antes de las 10 de la mañana para poder acceder a la yacta. Después de las 10, no sé qué pueda pasar, si es que tratan de llegar temprano. No les dio tiempo a buscar en internet. Una muy buena opción para documentarse es acercarse a un grupo de guía, pretender que nada está pasando y escuchar todo lo que les están diciendo a las demás personas. Todavía estando dentro de la ciudadela hay que subir muchos escalones. Ya estamos llegando a la plataforma más alta. Desde aquí se puede tener una hermosa vista y también se toma la típica foto de las personas cuando vienen acá a Machu Picchu. Hay mucha gente, pensé que iba a haber menos, pero supongo que esas son cosas de las que pasan cuando uno visita una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y estamos en Machu Picchu.
Algo importante de los circuitos es que una vez comenzaron el circuito no se pueden devolver. Siempre es hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Entonces, tómense su tiempo, saquen sus fotos, sus videos, porque una vez empezaron no pueden retornar. Se despejó un poco, pudimos sacar algunas fotos, pero ya la neblina está regresando de nuevo. Esperemos que se pueda despejar un poco más para seguir sacándonos fotos en las diferentes plataformas. Pronto ha llegado mucha gente. Lo recomendable es que cuando lleguen a los lugares donde se van a tomar las fotos, no duren mucho tiempo ahí, para que siempre estén un paso más adelante de la multitud, porque de pronto ha llegado bastante gente. Luego se hace un poco difícil tomarse la foto, hacer sus videos y hacer los recorridos en la yacta, porque luego se acumulan muchas personas en un mismo sitio y así se vuelve un poco tedioso. Pero es un lugar turístico, una de las 7 maravillas del mundo moderno, y creo que es el precio que hay que pagar por venir a Machu Picchu.
ustedes se estarán preguntando cuánto me costó el haber venido a Machu Picchu, la entrada cuesta 150 soles para extranjeros, que en la pantalla les estaré dejando toda la información relacionada al viaje y también el costo en dólares. Y hasta aquí ha llegado mi recorrido por el Perú. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante todo este viaje. Se los agradezco en el alma. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible que este viaje se hiciera posible, valga la redundancia. Mi nombre es Billy, espero verlos pronto en una nueva serie de viajes. Desde la ciudadela de Machu Picchu me despido y será hasta la próxima.